El día jueves se conoció que la Cámara de Diputados, después de muchos proyectos que estuvieron dando vuelta, dio media sanción a la Ley Provincial de Educación, una ley que, por lo que vi el dictamen de mayoría, tiene 232 artículos, me lo pasó justamente Mariano para que lo lea. Es importante esta decisión que tomó obviamente la Cámara de Diputados, pero bueno, queríamos ahondar un poco en detalle. ¿Qué son esto? ¿Qué es lo que implica esta ley? A ver, hemos dividido esta pequeña entrevista en 4 aspectos: los antecedentes de la ley, por qué no había una ley en la provincia de Santa Fe, qué aspectos podemos destacar de las mismas, qué posibilidades hay de que sea aprobada en Senado y obviamente también qué quedó afuera o qué se podría mejorar de cara a que tengamos una ley provincial. Buen día, Mariano, ¿me escuchás? Gonzalo te está hablando de Funes. Buen día, Gonzalo, ¿cómo andás? Bueno, siempre es Espero un... que se escuche bien y un gusto estar con vos nuevamente. Sí, la verdad, como lo decíamos, tuvimos la primera entrevista para nosotros, para la radio, para toda estación, es una referencia obligada a tu opinión en relación de que Bueno, consideramos una de las personas más preparadas y, como te dije el otro día, un especialista, o por lo menos el camino ese que estás recorriendo en un montón de sentidos, a ser un especialista en el tema del análisis de la educación y sobre todo en la provincia de Santa Fe. Bueno, en aspectos generales, una buena noticia, Mariano, que haya habido media sanción, ¿no?, de una ley de este tipo. creo que sí, que es una buena noticia. Es una deuda de la democracia, una ley provincial de educación. Ajá, Desde el 83 a esta parte, en la Argentina ha habido una ley federal de educación en el año 93 y sí, una ley de educación nacional 13 años después, y sí, en ningún momento se adecuó con una norma específica a la ley nacional. Esto, bueno, es una oportunidad para regular algunas cosas que son difusas, ¿no? El sistema educativo santafesino está regulado por decretos, por resoluciones, por circulares, por toda una trama difusa de normas hoy. No es que no tiene normativo el sistema, claro. ¿sí? Tiene un conjunto de normas que hacen difusa la comprensión del mismo. O sea, Y sí, te escucho, te escucho. técnicamente hay una norma del año 49 con un artículo vigente, un decreto de la época del año 68 que sancionó una ley que es la que crea el Servicio Provincial de Educación Privada, Privada, ¿no? claro. La 6247, creo que después fue ratificada en democracia y modificada con alguna norma. Sí, sí, la mencionan en la ley esto. Realmente estamos hablando de más de 40, 50 años de alguna legislación, encima una legislación decreto ley, o sea, ni siquiera con un debate parlamentario, de esa deuda de la democracia que vos bien decías. Bien, dicho esto, había un antecedente en que el gobierno, me acuerdo, no sé, me acuerdo si de Lifchi o de Bonfatti, había encarado una discusión a nivel provincial y había varios legisladores que habían presentado, me acuerdo también Boscarol, uno de ellos, pero había varias iniciativas y de hecho el dictamen que vos me pasaste menciona los expedientes de los proyectos de varios de ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, como proyectos de ley provincial de educación Sí, hubo proyectos presentados en el año 89 y ajá, 90. En su momento Juan Carlos Millet también presentó un proyecto donde ponía más atención en recrear el Consejo Provincial de Educación. Eh, el actual proyecto es una síntesis de los aportes de diversos proyectos claro. que comienzan a presentarse en el año 2014. El que primero impulsa esto es, como vos bien decís, el diputado Boscarol, eh, al que se le suma después un proyecto de Giustiniani. Sí, Del Frade presenta otro proyecto, sí, hay una diputada del justicialismo que presentó, también Verónica Venas, claro. y Verónica, que había... bueno,
Y después Claudia Balaguer, siendo ministra de Educación, él ya con Lipschitz, presenta un gobierno, inicia una ronda de discusión, intenta hacer alguna serie de consultas. Yo participé en el año 2018 en una reunión de comisión de la legislatura, en una comisión de educación. La comisión en ese momento estaba presidida por un diputado del Garibaldi de apellido, Sí, del sí, sí. socialismo, creo que hoy es concejal Sí, sí, de la ciudad actualmente de de Santa Santa Fe. Fe. Sí, candidato a senador también Bueno, ahora. claro, y en esa reunión recuerdo que estaba Del Frade, estaba Bucarol, estaba Giustiniani, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay un proceso de discusión Bien. muy intensa que lleva adelante la sanción de esta ley y que se interesa diversos proyectos, deja fuera algunas cuestiones, qué sé yo, el proyecto de Verónica Venas contemplaba el tema de crear una universidad provincial, Ajá, algo, ajá. bueno, esas cuestiones se dejaron afuera, digamos. Quedó afuera la posibilidad de una educación superior a cargo de la provincia, entonces. Sí, eso, vos ya tenés una educación superior no universitaria bastante Sí, extendida, consolidada. expandida. Sí, sí, es Algunos verdad. discuten la- la- lo amplio del mismo, pero bueno, eh, tenemos educación superior no universitaria, ¿sí? Sí. Es- Eh, Te escucho, te escucho. Ahora, la ley me parece que es una ley muy interesante que sintetiza aspectos de los diversos proyectos, que recupera cierta tradición liberal laica de la provincia de Santa Fe, presentes en determinados proyectos educativos en Santa Fe en el año 34. En 1934, en la gobernación de Molina, se aprobó una ley que Ajá. uno podría ubicar como un antecedente, en donde hay un tema de ratificar el tema de una educación laica. Este proyecto de ley habla del laicismo, o sea, recupera todos los principios de la Ley de Educación Nacional y le incluye la palabra laica, que este puede ser un punto polémico a la hora del tratamiento en el Senado. Vos decís ¿Sí? que hay una tradición en la Eh, provincia de Santa Fe sí, más sí, sí. vinculada a la educación confesional o que tiene fuerza y tiene también un poder de lobby todos los sectores, pero sí, lo he leído el artículo y deja claramente que la educación en la provincia de Santa Fe es laica, digamos, ¿no? O sea, lo deja Es, de manera es, expresa, ¿no? y avanza un poquito más allá, Gonzalo, porque Ajá, en el articulado uno puede ver que se plantea la idea de que aquellos establecimientos públicos de gestión privada, como sí, lo marca la Ley de Educación Nacional, sí, ¿no? Eh, deben recibir estudiantes y no deben obligar a recibir educación religiosa. claro, O exactamente. sea, deja entrever eso y ese es otro punto polémico que entiendo que puede ser bastante debatido en el Senado de la provincia, ¿no? Y el otro aspecto que me parece interesante de lo que salió de diputados, a ver, incorpora una serie de cosas. Yo Sí, lo que te decía ayer en un mensajito, decía, bueno, esto es bueno porque regula y corta un poco la lógica de la discrecionalidad. Viene un gobierno, sanciona un decreto a claro, gusto y piacere para acordar cosas, ¿no? Y mientras tanto se mantiene una normativa que viene de en muchos muchos años. aspectos de tiempos de dictadura. ¿Se escucha, Exactamente. no? Sí, sí, se escucha claramente y te comprendo el análisis y hacia dónde va. O sea, Y avanzamos en un marco eh, normativo general y no a la suspicacia de que cualquier gobierno de turno cambie lo que quiera en el momento que quiera, digamos. ¿No? o que no se toque el status quo respecto a Sí, determinadas cosas, ¿no? exacto. Entonces ahí vos cuando tenés una ley tenés una referencia conocida por todos. En Sí, cambio hoy tenés una trama difusa conocida por pocos. exacto. Tal cual. La ley, la ley tiene a mi criterio, o sea, esto es en la lectura que estoy haciendo en este día y medio. A ver, la ley dice, incorpora los principios de la Ley de Educación Nacional, lo implementa, los principios de la Constitución, Sí, bueno, todos los principios, ¿no? Que hacen al respeto al ordenamiento jurídico, sí. pero ahí yo creo que hay un punto complicado, porque dice,
ratifica la ley 6247. Yo creo que esto políticamente es entendible porque en la ley se incorpora la ratificación de la ley que crea el SPEP, Claro. pero después hay ambigüedades en el texto, porque los principios de la ley 6247, creada en un contexto de dictadura, acorde al concepto de rol subsidiario del Estado, Sí, en ese tiempo, claro. hoy esta ley contradice algunos principios de esa ley 6247, lo que sale de diputados. Lo cual a mí me parece interesantísimo en términos de persona comprometida con la educación pública y con alguna manera de entender cómo debe garantizarse el derecho a la educación. Sí, te entiendo. Pero creo que a lo mejor hay una ambigüedad ahí y hay una fuente de conflicto en esa ratificación de la ley 6247 en el texto que sale de diputados, que yo entiendo que hace al consenso, pero a veces los consensos No son lo mejor. normativos son fuente de futuros conflictos, Sí, sí, o no se toca para seguir como estaba la cosa, obviamente. ¿Por qué te digo esto? Uno de los temas es esto de decirle a una escuela privada confesional que debe recibir a un chico y no lo tiene que obligar a adherirse a su proyecto educativo institucional, claro, que es la religión. claro. Ahí hay un tema, Sí, sí, sí. y que en el texto de la ley está, y el principio de subsidiariedad que reivindica la Iglesia históricamente tiene que ver con que el rol del magisterio naturalmente le compete a ella, Claro. y que el Estado, las autoridades civiles, subsidiariamente van a dictar clases o van a crear escuelas allí donde no llegue la principal agencia educativa, que debe ser la Iglesia, ¿no? Las agencias naturales. Ahí tenemos una Así que fuente ahí tenemos un punto. de posible conflicto, o sea, la autoridad diciendo, el PEI, el proyecto educativo institucional mío, dice esto y todos los que ingresen a esta institución van a tener que recibir este tipo de educación que nosotros queremos. Y si tenemos una presentación de algún padre o de algún chico que dice, no, yo no quiero recibir esto, vamos a tener cómo interpretamos la ley. Habrá que ver cómo lo resuelve el Senado a eso, si es que lo resuelve, ¿no? Hay un tema ahí, porque por ejemplo, te voy a un antecedente. Hace unos años en una escuela del centro de Rosario, Ajá. eh, hubo una presentación de un padre porque se le exigía adherir a la idea natural de familia, que tiene que ver con el ideario Sí, de la religión. confesional. Sí, sí, claro, religioso. Y bueno, el padre hizo una presentación diciendo, yo no voy a firmar esto, o sea, mi hijo no tiene por qué adherir a esto, ¿no? Y ahí entraban en colisión dos derechos, Entiendo. porque la escuela pública de gestión oficial debe recibir un chico. Claro. Y por otro lado, el sujeto de derecho, que es el chico, tiene derechos que entran en colisión a lo mejor. Y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y que el Estado debe garantizar esa educación para sus hijos. O sea, ahí hay toda una trama que es interesante para los que nos gusta analizar estos conflictos educativos, ¿no? Y estos conflictos normativos Sí, te que entiendo. están en ciernes. Ahora, veía también de la ley que creaba varias instituciones, un laboratorio bueno, de cuestiones que tienen que ver con el análisis justamente de algunas políticas, institutos para la creación de la fuerza laboral o toda la parte productiva. Hay definiciones que tienen que ver con, bueno, con la parte pedagógica, con la parte virtual. Hay una parte de la institución y la comunidad educativa donde recuperamos los consejos. No sé si existían algún tipo de articulación entre la comunidad educativa donde se reconozca a la familia, a los padres, a los tutores, como dice la ley, en un ámbito donde haya un ámbito de discusión, porque hay hasta derechos y deberes de la familia, digamos, enumerados ya en los últimos artículos. Sí. Que eso también es novedoso, ¿no? La educación virtual también. No figura nada del municipio, te iba a decir eso, Mariano. Está bien que vos me podés decir, no, están dentro de lo que es las que están dentro de lo que es social o privada,
pero por ejemplo nosotros acá en Funde tenemos un jardín municipal que dentro de esta ley quedaría dentro de lo que es la educación inicial obligatoria porque está arriba de los 3 años, Sí. pero Ahora sí. no hay una definición clara con respecto a eso, o por lo menos capaz que se me pasó, ¿no? Pero hay varias instituciones que crean, y me llama la atención la de darle un espacio a la familia o padre, tutor o responsable legal de los estudiantes, ¿no? ¿Eso Sí. existía antes o eso es nuevo? Vamos por partes. Dale, sí. En primer lugar, esta creación de un laboratorio, entiendo que tiene que ver con introducir en la ley aspectos que hacen a un sistema educativo receptivo a la innovación. Claro. O sea, por el tema de la educación virtual que en los proyectos, no en todos los proyectos anteriores estaba este tema de lo virtual, que creo que la pandemia ha hecho que Sí, la que se ponga. preocupación por la formación en lo virtual esté presente. Evidentemente. Eso es muy interesante, digo. La ley provincial, al igual que otra ley que es la de protección integral, la ley provincial de protección integral de niños, niñas y adolescentes, Ujú. la 12.009 y pico, Sí, sí, sí. es una ley que especifica y amplía cuestiones de la ley nacional. Bueno, yo creo que la ley provincial, este proyecto que sale de diputados, tiene esta cuestión, ¿no? Que especifica y amplía cosas, mejora, sobre todo en lo que es la apertura a la innovación, la apertura... el laboratorio es un ejemplo de eso y tiene ciertas especificidades que son muy interesantes, sobre todo el tema de decir, bueno, debe haber contenidos transversales, Claro. educación ciudadana, el tema de educación para la salud, Sí, y en increíble. este aspecto incorpora la educación sexual integral, o sea, desde una perspectiva de la salud, Sí, sí, sí. educación Ambiental. para la salud es lo alimentario, Sí, es otro conjunto de eh, contenidos transversales que es muy interesante también el proyecto de ley habla de la que seguridad avanzara. vial, habla de la seguridad vial, del ambiente, lo deja La explícita. educación ambiental, exactamente. Hay una serie de contenidos transversales que se ratifican que me parecen muy interesantes, que si bien están en resoluciones del Consejo Federal de Educación, Claro. están en el articulado de la ley, pero me parece que lo dejan más ordenado, porque la Ley de Educación Nacional es también tiene algunas críticas desde algunos especialistas en técnica legislativa, ¿no? Ajá, ajá. Que es desordenada, usa una palabra en distintos sentidos y eso generalmente en técnica legislativa no se debe hacer. Esta Y en ese sí, sentido es prolija, eso, la eso, ley provincial. eso puede llevar a Sí, confusiones, claramente. sí, pero bueno, innovación, contenidos transversales que hacen a ciudadanizar y a incorporar temas que tienen que ver con la agenda actual y la idea de formar un ciudadano para la convivencia, para la democracia, para el trabajo, también se incorpora el tema del emprendedurismo. Sí, eso es. Eh, digamos, sintetiza. Ahora, respecto a la otra parte de tu pregunta, que tiene que ver con instancias que hacen a cómo pensar el gobierno de la educación y la participación de la sociedad en el gobierno de la educación. Exacto. Yo ahí veo dos cosas. Por un lado, que se restablece algo que, como te dije antes, se presentaron proyectos de reinstalar lo que es el Consejo Provincial de Educación. Bien. Eh, al principio te dije que hubo un proyecto en su momento de Juan De Carlos Milet. Millet De y Milet. que Sí, sí, sí. ahora se reincorpora eso y se reincorporan otras instancias que son foros educativos regionales y consejos escolares. Sí. La participación de la familia es en el consejo escolar o de la sociedad, podríamos decir. Sí, sí. Eh, Al ámbito más chiquito, digamos, sea al de la escuela o al de la institución, ¿no? y me parece muy interesante que se especifican atribuciones del consejo escolar con representantes de la sociedad. O sea, eso me parece algo muy interesante. Hay un artículo que especifica atribuciones específicas del consejo escolar
Lo que me parece que recupera cosas del formato que tiene la provincia de Buenos Aires, Sí, la que el nos Consejo contabas Escolar. la otra vez, digamos. Es un organismo Sí, colegiado de carácter deliberativo, consultivo y representativo, dice el artículo sí, 222. la diferencia está que los consejos escolares de Buenos Aires, los consejeros duran 2 años en el mandato y con renta. Y se eligen. Acá se plantea que los consejeros duren 1 año en su mandato y que el cargo sea ad honorem. Ahí Sí. me parece que eh, eso puede atentar contra la potencia política del Consejo Escolar, también puede atentar contra la potencia política de los foros educativos regionales y los consejos provinciales el hecho de que la ley Uy, ahí se nos cortó. no Ah. especifica la formación, la duración de los materiales. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí te escuché, ahí te escuché. Hola. Sí, te escuchamos, No sé dónde discúlpame. se cortó, Sí, sí, Gonzalo. un pedacito donde hablabas de la potencia de los foros, digamos, que limita la potencia Claro, de los foros. claro que digo, faltan especificaciones en la ley, en esta media sanción. Es decir, deja liberado algunas cosas al decreto reglamentario del Ejecutivo Provincial que a lo mejor pueden atentar contra las posibilidades de la participación, Claro, ¿no? Siempre lo que... ¿Qué cosas se mantienen después? La posibilidad de que sigan existiendo las cooperadoras escolares, que siga existiendo la participación de la familia dentro de la comunidad educativa. Hay toda una referencia a la institución educativa muy interesante. Y después, lo último que por ahí yo te quería marcar como tema que a lo mejor se vincula con lo polémico, que es que recupera de la Ley de Educación Nacional este proyecto de ley la idea de la existencia o el reconocimiento a escuelas de gestión privada, social o cooperativa, así ¿no? dice, sí. Y ponen un pie de igualdad al actor eh, hegemónico del sistema privado de educación en Santa Fe, que es la Iglesia Católica, que tiene en la ley 6247 una serie de prerrogativas reconocidas por ley, Ajá. que ahí es donde yo veo una fuente de conflicto, porque la ley que sale pone en un pie de igualdad a una ONG con la iglesia, y esto no era tan así en la Claro. 6247. Entonces vos ahí tenés que por un lado en la 6247 reconocer prerrogativas y por el otro, en la ley, en una parte de la ley les decís, los tratamos de manera igual, tenés que garantizar la educación y darle la posibilidad al chico que no elija tener religión, obligás a la escuela a eso, que yo podría decir, no me parece tan mal, ¿por qué? Porque si es una escuela pública, ¿sí? Incorporada, subsidiada por el Estado, está bien que el Estado le reclame cosas como ser garantizar el derecho a la educación sin exigir religión. Está claro. Yo puedo estar de acuerdo En con ese eso. caso, Ahora, en ese caso. claro, pero obviamente el actor afectado por esto va a decir, no, mire, hay derechos anteriores, ¿no? Claro, sí, sí, Eh, está. entonces, acá, estos derechos anteriores, acá la ley toca el statu quo. Y es ambigua, ¿por qué? Porque por un lado toca el statu quo, pero por un lado dice, vamos en relación con la 6247. Ahí hay un punto que hay que analizar, que yo digo, bueno, habría que preguntarle también a los legisladores, ¿Qué es lo que quisieron hacer? El espíritu cómo, del legislador. claro, cómo lo debatieron, porque esto se charló mucho en comisiones. Lamentablemente en la provincia de Santa Fe, eh, y eso que se ha avanzado, no hay un acceso más transparente a ciertas normativas, o sea, es bastante complicado el acceso a la información de la historia de las leyes en Santa Fe, Sí, en lo sí, educativo, o sí, de los sí, debates en las comisiones. sí, sí. Y esto Por no decir mejoraría la comprensión.
por no decir oscuro en algunos casos. Lo digo yo, no lo digas vos, pero me parece que en eso, o que tiene algún lobby fuerte de algún sector, digamos, está claro, ¿no? Sí, a ver, yo veo con buenos ojos lo que se ha aprobado. La verdad que me pone contento que se avance en esta de la democracia. Y es Eh, importante. También tengo las primeras lecturas que he hecho, veo estos posibles problemas, ¿no? Sí, Políticos. incongruencias o directamente ya problemas que pueden llegar a ser de una ley contra otra, que puede llegar a terminar Ujú. en sedes judiciales, algunas interpretaciones Y por algunos. vamos a ver. Claro. Esperemos que no. Está bueno también un articulado particular que hace a la protección de trayectorias escolares, a todo el Sí, tema de la eso inclusión. O sea, lo la ley leí. recupera esta idea de inclusión y calidad, ¿no? Que eh, está muy, desde el 2003 a esta parte, la idea de calidad educativa e inclusión siempre ha estado en los discursos oficiales, más allá de que la tendencia estructural del sistema educativo ha sido la contraria, ¿no? claro, Inclusión, exclusión. hay una inclusión excluyente y una tendencia al deterioro de la calidad educativa. Pero bueno, No, tener una pero norma como referencia que diga reivindique esto no es malo, digo, no, es algo positivo. ahí me parece que hay un punto, te cuento por dos cuestiones, que lo leí a lo que son las trayectorias educativas, que habla del el capítulo 1 del artículo 152 en adelante, donde habla de una libreta digital y habla de equipo socioeducativo interdisciplinario para atender estas cuestiones de la proyección o protección, mejor dicho, de las trayectorias educativas. Yo te quería comentar que acá en la ciudad de Funes, nosotros en el ámbito municipal, para las escuelas públicas primarias y secundarias, habíamos creado justamente una comisión que se llamaba CIPAE, que era un comité interdisciplinario para atender las problemáticas escolares. Se llamaba así, Comité Interdisciplinario de Problemáticas Escolares, donde Ujú. teníamos una vinculación, asistentes sociales, dos chicas que eran preparadas para todo lo que es la educación, no sé si eran licenciadas en educación, bueno, no me acuerdo ahora, Graciela Dibrino, que se llama, que ahora sigue siendo funcionaria del gobierno, es coordinadora de educación ahora, y pudimos intervenir de manera desarticulada, te voy a decir, con la provincia, en algunas trayectorias educativas de los chicos, sobre todo en la primaria, porque había situaciones de violencia, de falta de posibilidades laborales de los padres, bueno, una serie de cuestiones y tuvimos intervenciones específicas. Pero no, más allá de la ley provincial de protección del niño, no había algo que lo mencione tan específicamente de la protección de las trayectorias educativas o cómo se tienen que establecer. Yo creo que acá en estos articulados, te digo así, sin tocar muy de arriba, porque no soy especialista, falta un apoyo de los equipos locales que conocen el territorio, digamos, dice el artículo 161 que va a haber equipos locales o algo así, pero no lo menciona específicamente, y en esto hay poca o poco conocimiento, poca discusión de los municipios de cuáles son por ahí las herramientas que pueden tener para ayudar a las trayectorias escolares o acompañar las finalidades de la ley, ¿no? Es una paréntesis que te hago, pero que lo menciona, lo menciona. Es más, te digo, acá nosotros tenemos un centro de alfabetización provincial que está un poco dejado de lado, digamos, y que creo que hay que también ayornarlo a los tiempos que estamos, ¿no? Eso, te hacía ese comentario. ¿Cómo ves vos No, esa posibilidad de que acá hay que incluir de nuevo a un montón de sectores que no están? Y las trayectorias escolares que estamos viendo en un montón de sectores es que no están, digamos, los chicos en las escuelas, ¿no? Entonces, más allá de la ley estoy hablando, ¿no? a ver, vos antes, voy a la primera parte, vos antes hiciste mención a esta idea de cómo los municipios y las comunas son o no son incluidos Sí, exacto. eh, en en la ley. Me parece que la ley mantiene la preeminencia del Estado provincial por sobre los municipios. En Es, Santa Fe no hay muchas escuelas municipales. es verdad. Hay otras provincias que tienen más municipalizado que nosotros el Sí. sistema educativo y creo que en eso la ley no avanza. Sí es verdad lo que vos decís que es necesario
mejorar la articulación intergubernamental. Exacto. La ley de protección integral, la 12.967, que es la que mencionaba Sí, antes, sí, creo que sí. es 12.000, a lo mejor la pierden el número. Sí, no importa, Eh, se entiende la idea. sí, hay una ley provincial de protección integral de la niñez y adolescencia, que, que habla de la necesidad de la existencia de una estructura, ¿no es cierto?, intergubernamental que proteja. Exactamente. La ley de educación recupera esto. Ahora bien, eh, incorpora los equipos socioeducativos que son preexistentes. Los gobiernos, yo no me acuerdo de si fue en el de Wiener o en el de Bonfatti, que se crea esta idea de los equipos socioeducativos como equipos interdisciplinarios, que están absolutamente desbordados, que en su momento también yo creo que hubo problemas para la implementación de estos equipos socioeducativos, porque si bien es una idea que uno puede coincidir, el problema es que había un solapamiento de lo que era la división jurisdiccional, porque por un lado los gobiernos del Frente Progresista pensaron en términos de nodos, Claro. el Sí, nodo sí. regional es la provincia y Sí, los sí. equipos socioeducativos se articularon a partir de nodos, y la vieja estructura del sistema educativo dividida en regiones y en circuitos siguió funcionando. Entonces ahí había como un solapamiento y muchas veces no daban abasto. Lamentablemente mucho de lo bueno que se hizo en el Frente Progresista se tiró para atrás con este gobierno. Sí, la verdad que sí. Y hay mucha gente en el sistema educativo sin funciones o no tiene las atribuciones que tenía. Esto atenta contra las trayectorias escolares. Trayectoria educativa tenemos todos todo el tiempo. Exactamente. Lo que el sistema tiene que garantizar es una trayectoria escolar lo más cercana posible a la cronología a ver, a la gradualidad, vamos a decirlo para que se entienda, a la gradualidad normal, ¿no es cierto? Lo digo a propósito Sí, con sí, esto. sí, sí, sí. El sistema te propone una gradualidad, que vos hagas un curso de acuerdo a la edad que tenés y de acuerdo a un desarrollo teórico, ¿no? Exactamente. El problema es que las trayectorias escolares reales son absolutamente distintas a las teóricas, Sí, en muy muchos diversas. lugares, en otros no, sí. Y se da la situación que en los sectores donde hay más pobreza, las trayectorias escolares reales tienen el tema del retraso, de la repitencia, de la deserción, eso en un porcentaje muy elevado, mientras que en los sectores socioeconómicos más pudientes esto no se da. Claro. Esta situación, bueno, hay que abordarla desde el sistema escolar. A mí me preocupa cuando aparecen estos discursos de, bueno, programas puentes de la educación comunitaria, porque el lugar de ciudadanización es la escuela, el lugar donde mejor se garantiza el derecho a la educación de los chicos y chicas, es la escuela, no es Otro una coso experiencia paralela. comunitaria. Claro, no otra cosa Tiene que paralela. haber dispositivos, como son los equipos socioeducativos, como son áreas de los municipios, experiencias de movimiento social y demás, pero que todos apunten a que el chico se reincorpore en la escuela. Ahí Claro, yo tengo una posición política clara, es en la escuela. claro, claro. Abunda en el debate pedagógico nostálgica y que ya son de modé, de lo antiescolar, ¿no? Y la escuela como disciplinadora, la escuela. Y la verdad que en este contexto lo que ha quedado demostrado en la pandemia, que la escuela es fundamental y que tenemos que fortalecer la escuela, tenemos que mejorar la formación de los docentes. Si una ley puede ayudar a eso, bienvenido sea. Siempre tenemos que poner sobre la mesa también es la exigencia a los representantes Claro. de que tengan la voluntad política de concretar derechos, ¿no? O Exactamente. sea, Exactamente. pedirle al gobernador, no importa el partido político que sea, pedirle a los legisladores y tener una ciudadanía más activa exigiendo por estas cosas, porque, a ver, en la charla anterior que tuvimos hablábamos de padres organizados.
Bueno, es un actor, es interesante esa experiencia, es Y sí. interesante para ver qué potencial tiene y que sepa que esto hay que seguir insistiendo, insertarse en ámbitos de deliberación política, de decisión política, no digo de diputado, porque no solamente es un cargo político, los ámbitos de decisión y de deliberación puede ser una escuela, un club, en todos los ámbitos de los cuales ejercer presión. Pero se puede directamente participar y tratar de dar una visión, una manera de entender las cosas y la educación misma, y mientras tengamos esa participación se enriquece, ¿no? Yo quería Ujú. decirte esto, digamos, porque por el Zoom nos quedan 4 minutos para poder estar. En esto que vos decís de las trayectorias educativas, la escolar, cuando habla de la educación secundaria, la ley no le pone un piso y un techo de edad. Dice directamente que el único requisito es la certificación oficial del cumplimiento de la trayectoria de la educación primaria. O sea, Sí, está habilitando esta diversidad de trayectorias un poco sí, la sí. educación secundaria ya, ¿no? Eso no sé si estaba, o no sé si está en la ley nacional así, la verdad que no lo recuerdo, pero me parece que ahí va un poco al camino que vos decís. No necesitamos una educación complementaria, hay que sentarlo al chico de nuevo en el ámbito de la educación secundaria, así tenga 1 año, 2 años de retraso por diferentes dificultades, ¿no? Hoy en la secundaria están, sin la ley, en Santa Fe tenemos las escuelas medias para adultos, los Sí, sí, EMPA. los EMPA. Hay una propuesta, hay una modalidad que cubre eso. También hubo iniciativas como el Plan Fines, Claro, me acuerdo. que acá en la provincia se articuló de determinada manera, que tuvo su desarrollo interesante, porque también hubo en modalidad virtual. O Claro. sea, hay toda una serie de cosas que desde la educación se piensa y se cubre, no es que no. A veces los intereses políticos van por otro lado, pero acá lo importante es que el horizonte sea garantizar el derecho humano a la educación y de manera permanente, porque la ley creo que en eso es interesante. Primero que establece la obligatoriedad desde los 3 años hasta la secundaria, o Claro. sea, desde el nivel inicial hasta la secundaria inclusive. Ahí creo que ya lo perdimos. Me parece que se cortó, pero bueno, El Senado es un lugar más complejo para que salgan las decisiones. También se puede discutir el momento político de aprobar esta ley. Hay algunos que están cuestionando eso. Pero no se puede negar que es una ley muy debatida y que tiene un proceso de discusión de años, en donde muchos hemos participado. No es que no haya sido una debatida. ley consultada y debatida. No, en absoluto. Y ojalá que los senadores se hagan eco de este proceso, que es necesario para la democracia santafesina. Mariano, se nos va a cortar la comunicación, pero creo que hemos tenido una linda entrevista, así que te saludo, te agradezco mucho la comunicación y cuando tengamos novedades del Senado o antes si hay un debate, te invitamos de nuevo a tener una charla con Estación Online, ¿te parece? Dale, Gonza, querido, siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, Te mando un abrazo un grande. abrazo grande.